tu loor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Hey, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Hey, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad, tuya por la eternidad, tuya por la eternidad. ¡Hey! Hablar de juventud, hermanos, es algo bonito, es hablar de vida, es hablar de energía, es hablar de la mejor etapa de todo ser humano, de ese tiempo en el que quisiéramos quedarnos, pero que lastimosamente no es posible. Y como no es posible, entonces debemos de aprender a vivir, a disfrutar ese tiempo. Y digo ese tiempo porque yo lo dejé atrás hace muchos años. Pero también es importante que conozcamos un poco qué pasa en la juventud, qué pasa en ese cuerpo que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la razón de las emociones que se experimentan, de las emociones que se viven? Así como también conocer qué pasa cuando esas emociones, esas experiencias no se manejan. Cuando nosotros hacemos a un lado ese cúmulo de conocimiento que hemos adquirido. Le menciono, hermanos, y puedo hacerlo con libertad porque mi trabajo me permite darle la historia, pero no presentarle fotos ni mucho menos darle el nombre de la persona. Y se lo voy a compartir para que ustedes se den cuenta qué difícil, qué triste es la vida en el mundo. 16 años, una joven, ahora con la facilidad de la tecnología, entra en una relación, en un noviazgo virtual con una persona residente en Estados Unidos. Se ponen de acuerdo, esto sucedió antes de la pandemia, se ponen de acuerdo y dice, bueno, nos vamos a casar. El individuo, lo llamo de esa forma, toma la decisión de venir a El Salvador. Estoy hablando de una mujer joven, virgen, que lamentablemente tuvo un encuentro por el ofrecimiento del matrimonio y quizá hasta cierto punto la esperanza de poder viajar a los Estados Unidos legalmente. Resultado,
no fue embarazo. Y digo no fue embarazo porque hablando con ella me dice, si hubiese quedado embarazada, quizás estaría contenta, pero por este infeliz, dice ella, con otra palabra, pero haciendo referencia a eso, ahora tengo que venir a una consulta. En conclusión, hermanos, una enfermedad que lamentablemente le va a acompañar el resto de su vida. No hay matrimonio, el personaje se regresa al país donde vive y ella tiene que quedarse tristemente con una dolencia, con un padecimiento, que no, de eso no se va a morir, pero quiera si o no, eso la marcó, porque si en algún momento ella llegase a establecer una nueva relación, que sin lugar a dudas lo va a hacer, va a tener que decirle a su pareja su padecimiento, porque lamentablemente su pareja también va a ser contagiada. Juventud, otro caso, 16 años, en el último carnaval de San Miguel, también antes de la pandemia, y después de la fiesta me la llevan. Yo no veo jóvenes, no veo menores de edad, sino van acompañados por un adulto. Por la razón de consulta tuve que preguntarle, y esto les va a parecer sorprendente, y a mí no me, valga la redundancia, no me sorprendería si ustedes dicen, hacen ese gesto, posiblemente fue el mío. Cuando le pregunto cuántas parejas sexuales ha tenido, la respuesta fue, perdí la cuenta. Y le pregunto a la señora que me la lleva, porque los padres de ella están en Estados Unidos, y le digo, ¿es cierto? Si ahí está cuando los días de carnaval solo la llegaban a dejar al patio, se bañaba, y luego la llegaban a recoger otra vez. Joven, se van los padres para Estados Unidos, otro caso, se queda al cuidado de los abuelos, entró en una rebeldía con los abuelos, porque no le permitían disponer del dinero que le enviaban, y comenzó a escuchar consejos de los amigos, perdido en las drogas, y por el consumo de drogas también tiene que llegar a un padecimiento que le va a acompañar el resto de su vida. Esa es la importancia, jóvenes. Qué bueno que ustedes están aquí. Para los pastores que nos acompañan, para los que ya somos adultos, muchos de nosotros quizás no tuvimos quien nos diese un consejo. Posiblemente sí tuvimos quien nos diese un leñazo. Y quizás ese leñazo, sin lugar a dudas, ese garrotazo que nos dieron a tiempo, nos evitó de muchas cosas. Pero Dios con ustedes es más bondadoso, porque les está permitiendo conocerle con un solo propósito, que tomen buenas decisiones, que se cuiden, que se dediquen a Él. ¿Por qué el tema de juventud y adrenalina? La juventud, hermanos, si me regalan la primera diapositiva, es un periodo de tiempo que comienza justamente cuando termina la infancia y antes de comenzar la madurez, un poco engorroso, póngale años, desde los 10 hasta los 24 años, algunos, la segunda, hermano. Algunas organizaciones, las involucradas en esto, la Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial para la Salud, la UNICEF, llegan algunos hasta los 25 años y entran en un ligero desacuerdo en cuanto a que la infancia, con respecto a la atención de salud, tiene que ser prolongada hasta los 18 años. El punto es el siguiente, hermanos. De los 10 a los 14 años es la adolescencia temprana, lo que ustedes pueden ver ahí. Pero de los 15 a los 19 es la adolescencia tardía. De los 19 a los 24 o 25 años, la juventud plena. Sucede que cuando nosotros empezamos a crecer más allá de los 10 años, también comienza a aparecer el desarrollo de los caracteres sexuales externos. El varón comienza a ensancharse de los hombros, comienza a tener la presencia del vello axilar, vello púbico, los cambios en el tono de la voz, el aparecimiento de las glándulas mamarias en las hembras, comienza a ver lo que socialmente se conoce como la malicia.
Y es ahí donde la mente, donde el corazón del joven se puede abrir a muchas cosas. Y en estos tiempos, ¿a qué se abre? Hay un gran bombardeo, hermano. El aparecimiento de los caracteres sexuales externos no está hablando de madurez, no está hablando de que está el cuerpo totalmente preparado para asumir algunas funciones. Solamente está diciendo que dentro de él hay componentes que están funcionando, que le están llevando a un proceso de madurez. Y entre esto es la adrenalina. Ahora bien, en cuanto a la juventud, y una vez conocemos las edades, veamos las características. Segunda, hermano, por favor. Desde el punto de vista psicológico, es ahí donde nosotros comenzamos a trabajar por la identidad de cada uno. Ese conjunto de características propias de cada ser humano. El varón se va definiendo como varón, la hembra se va definiendo como hembra. Y vea que aquí no hay intermedios. Y van comenzando a aparecer los sueños, van comenzando a aparecer las metas, va comenzando ese proceso de interrelación, pero también vamos tomando conciencia de nuestro componente familiar y también del componente social en el cual estamos inmersos. Los jóvenes comienzan a pensar, ¿qué pasa dentro de la familia? ¿Será que todo el tiempo vamos a estar en la casa? Los que quieren estudiar dicen, un día me voy a ir de la casa y voy a ir a estudiar. Y el que le gusta la vagancia, pues también está pensando que ya los papás no van a tener ningún dominio sobre él, porque ahora ya puede hablar fuerte, ahora ya está ronquito. La niña ya fue a comprar toallas a la tienda, al supermercado, y comienza a definirse. Está tomando conciencia de todo. Va creciendo, va aumentando de peso. Hay dos cosas, el crecimiento y el desarrollo. El crecimiento es el incremento en la talla, en la estatura o hacia los lados. Pero el desarrollo es ese proceso de madurez emocional que se espera que debe alcanzar día con día. Otra característica es el equilibrio. Tiempo con familia, tiempo con amigos. Necesidad de salir, necesidad de estar en su casa. Ahora con la tecnología, bueno, están los celulares, ya los jóvenes ya no ocupan salir. Y muchos de los adultos que nos entusiasmamos. Y los pensamientos. ¿Qué voy a hacer si me pasa algo? ¿Qué va a pasar de repente si mis padres fallecen? ¿Qué sucede o qué va a suceder cuando yo necesite algo y no tenga para comprarlo? ¿Qué va a pasar si quiero estudiar en tal lugar y mis padres no tienen capacidad para poder enviarme ahí? Y la construcción. Comenzamos a establecer se comienza a establecer relaciones dentro de la sociedad, pero hay un propósito. No es aquel que lleva al joven a encontrarse con alguien y a decirle salud. No. Esta construcción es el círculo social en el cual nos movemos a las amistades duraderas. Todo esto al final nos lleva a una madurez emocional, a una madurez intelectual y a una madurez social. Eso es lo esperado. Si lo vemos desde el punto de vista de la Organización de las Naciones Unidas en su Departamento de Atención a los jóvenes, ellos están preocupados básicamente porque los jóvenes alcancen igualdad. ¿En qué aspecto? En lo laboral. Consideran ellos que para el 2030 más o menos van a ser 1.200 millones de jóvenes sobre la faz de la tierra. Eso antes de la pandemia, hermano. Además ellos dicen de que están preocupados porque es necesario que los jóvenes se eduquen cada día más, que participen en deportes. Pero también reconocen que todas estas cosas están sujetas al contexto político, social y económico de cada país en particular. $1.300 millones. Les preocupa a ellos que ahorita si ponemos a la par un adulto y un joven, el adulto tiene 3 veces más oportunidad de conseguir un empleo que un joven. Esas son sus preocupaciones.
En ninguno de los documentos que leí, y le puse atención, en ninguno se habla del cuidado del corazón y la mente del joven en el área espiritual. Juventud, tiempo en el cual nosotros nos tenemos que ir preparando para los retos del futuro, para las responsabilidades que vamos a enfrentar cuando seamos adultos. Bueno, yo estoy hablando ya en retrospectivo. Pero los jóvenes son, decía al inicio, ¿qué pasa en cuanto a la fisiología? ¿Qué pasa en cuanto a todo esa cantidad de órganos que nosotros tenemos, de glándulas de las cuales Dios nos dotó, para que disfrutáramos esta vida? Fíjese que hay una que llama la atención y es la adrenalina. Cuando el joven piensa en adrenalina, chispazo, entusiasmo, alegría. Y tiene razón. Si me regala, hermano, la otra, justamente esa. Fíjese que la adrenalina, hermanos, es una sustancia, por decirlo de esta manera, que se produce justamente ahí en esos dos corritos que están sobre los riñones, en la parte superior. Ahí comienza todo. Pero para que haya un disparo de adrenalina en nuestro cuerpo y podamos responder, necesitamos dos cosas: o estrés físico o estrés psicológico. El ejercicio es estrés físico, el trabajo es estrés físico, la enfermedad puede convertirse en estrés físico o en estrés psicológico. La inquietud es un estrés psicológico que nos lleva, y los jóvenes cada día quieren conocer nuevas cosas. Al joven no le gusta la rutina, le gusta lo novedoso. Lo del lunes es el lunes y lo del martes es otra cosa. Dios nos diseñó a nosotros de tal manera que permitió que nuestro cuerpo fuese madurando, que nuestro cuerpo se fuese desarrollando, para poder experimentar el efecto de estos componentes, el que nos ocupa en este caso, la adrenalina. Pero el mundo ha visto la oportunidad en el desarrollo corporal, tanto del hombre como de la mujer, la oportunidad para ofrecerle y normalizarle todo. Simple. Los tres casos que les mencioné al inicio, ninguno de ellos estaba preparado para comenzar actividades para las cuales nunca pensó que le iban a llevar a consecuencias dolorosas. Por eso es que Dios nos lleva, Dios en su infinito poder, desde que un niño nace, si nosotros a las 12 semanas estamos completamente formados, 12 semanas de embarazo, pero ahí comenzamos un proceso. Pero en su infinito poder, yo podría darle de una vez, pero ¿por qué permite Dios el desarrollo? Para que nosotros vayamos, ¿por qué permite que Dios que esto se vaya dando poco a poco, paso a paso? Para que nosotros vayamos aprendiendo a enfrentar las diferentes situaciones, pero también para que conozcamos su misericordia, de que Él tiene el control de todo, y todo llegará a su tiempo, de tal manera que la juventud no debería de ser un tiempo en el cual se viva la precocidad. Pero retomemos lo de la adrenalina. ¿Será que entonces, si esta es una sustancia que se produce en ese componente que está sobre los riñones y que desencadena otra cantidad de actividad en el cuerpo que a mí me encanta porque es placentera, que usted lo vive y sin darse cuenta, porque el corazón se le acelera, se pone sudoroso, y usted en lo que practica dice, esto es vida? Los que les gusta el deporte extremo, una de las cosas en las que más se dispara la adrenalina. Yo que comenzaba a sudar es efecto de la adrenalina. Pero veámoslo, hermanos, para que lo vayamos aplicando. ¿Qué sucede cuando este componente nosotros solamente lo vemos como algo que nos impulsa?
Fíjese que lo producimos, pero así como hay mecanismos de producción, hay mecanismos de regulación. Una vez ante un estímulo externo, por decirle algo, de repente comienza a temblar y todos salimos, y posiblemente yo me termine llevando a la puerta, eso obedece a una descarga de adrenalina. Pero esa descarga de adrenalina tiene un tiempo de duración de más o menos entre 10 y 100 segundos. Es poquito, porque solo va a encenderse un chispazo para que otros mecanismos se activen. Pero cuando no podemos controlar eso, es cuando nos perdemos totalmente. Ahora, ¿dónde vemos nosotros? Si me regala la otra diapositiva, hermano, la siguiente. En nuestro cuerpo esos efectos. Ubíquese en donde dice sistema simpático y vea lo que pasa en el ojo. La pupila se dilata por efecto de la adrenalina. ¿Y sabe para qué se dilata? Para que nosotros tengamos una mejor agudeza visual. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros vemos, le mandamos un mensaje a nuestro cerebro. Fijamos la mirada. ¿Qué pasa en el corazón? Lo acelera. Le aumenta el número de veces en que el corazón palpita por minuto, pero también le aumenta la fuerza con la que él se contrae. Y en un joven, para él eso no es nada. Pero a mí, si se me acelera el corazón a mis 50 años, déjame decirle que posiblemente hasta el ritmo se me va a alterar. O termino siendo hipertenso, o termino siendo diabético. Entonces vea la importancia de la juventud. No le pasa nada. Estamos hablando en condiciones normales, porque también hay condiciones patológicas dentro de la juventud. A nivel pulmonar, abre las vías respiratorias. ¿Y sabe por qué las abre? Porque lo que sucede es que cuando mi corazón se acelera, cuando su corazón se acelera, usted necesita de energía, pero también necesita de oxígeno. Entonces, el pulmón, que es el encargado de procesar ese gas y extraer de él únicamente el oxígeno necesario para la vida, tiene que abrir sus vías. Efecto de la adrenalina. Pero el estómago, para efecto de la adrenalina, no tiene mayor relevancia, porque en una reacción de defensa yo no necesito el estómago posiblemente para vaciarlo por efecto del vómito, y lo que hace es nada más reducir las contracciones del estómago. Pero él necesita concentrar esa energía en aquellos lugares donde son necesarios: ojo, pulmones, y luego el tubo digestivo, y en la piel, en donde también por efecto de estos componentes, tanto del sistema nervioso simpático como el parasimpático, que ejerce una acción antagónica, o sea, la acción contraria del simpático, para mantener el equilibrio en nuestro cuerpo. Entonces, si esto es consumo de energía, yo necesito darle un aporte a mi cuerpo como fuente de esa energía. Y es aquí donde también es importante pensar qué sucede en la juventud, cuando está hablando de la construcción, cuando está hablando de la identificación, de la identidad del joven, porque está estableciendo relaciones. Entonces apliquemos este componente, esta hormona, que es la adrenalina, porque la adrenalina tiene una particularidad: se puede comportar como una hormona, activando mi corazón, activando mis pulmones, trabajando a nivel de mi ojo, trabajando a nivel de la piel, pero también se puede comportar como algo que se llaman neurotransmisores, que son aquellos que se encargan de establecer relaciones entre una neurona y otra. La neurona, hermanos, es la célula principal del sistema nervioso, es la que permite que se dé la función y la estructura de todo el sistema nervioso en cualquier parte del cuerpo donde nosotros sentimos y que ella está involucrado. Y sucede entonces lo siguiente, si me regala la otra diapositiva, hermano, que llegamos hasta el cerebro, pero el cerebro está protegido de los efectos de la adrenalina, porque hay una barrera que Dios permitió, o Dios le dio en el desarrollo de este órgano al ser humano,
Pero ahí se procesa todo. Ese es el centro de procesamiento. Ahí está el mapa de todas las actividades que cada uno de nosotros desarrollamos. En el área de la neurología y la psicología se ha llegado a comprender todas las funciones cerebrales en 3 departamentos, por decirlo de esta manera. La parte que usted ve abajo donde dice el cerebro reptiliano se considera, no le ponga atención a los millones de años que aparecen ahí, hermano. Véalo en funciones, porque son las que nosotros tenemos en común. En esa parte corresponde al hecho de reaccionar al estrés, pero también al hecho de mantenernos a nosotros con una respiración activa, dormidos o despiertos. Nuestro corazón sigue trabajando, el ritmo cardíaco se mantiene y somos capaces de reaccionar ante estímulos externos o internos. Pero luego se da otro componente, que es el componente límbico, el cerebro emocional, conocido de esa manera. Y ese es importante en la juventud. No porque sea menos importante en la vida del adulto, pero en este caso, que es lo que nos ocupa, porque es importante, porque es ahí donde se procesa todas las emociones. Pero es la adrenalina quien nos activa a nosotros y por medio de conexiones envía el mensaje para que llegue a esta parte que se llama cerebro límbico. Vamos a interactuar. Ahí se activa todo lo que es el proceso de la alimentación, pero ahí dice también reproducirse. Entonces, cuando está hablando de reproducirse, está hablando de sexualidad. Y todo esto sigue una regulación. Pero esta regulación, hermanos, si usted ve la parte más amplia, que es el cerebro cortical o neocórtex, envuelve. Y pensaba mientras veía esta figura, que la parte más primitiva, por decirlo de esa manera, aquellas cosas que están sucediendo en nuestro cuerpo sin que nosotros les pongamos atención, como que no paramos de respirar, nuestro corazón sigue trabajando, seguimos pensando. Luego está la parte emocional, usted le ve que le va envolviendo y la corteza lo envuelve por completo. ¿Sabe por qué? Ahí está la racionalidad del individuo. Vea cómo Dios nos diseñó. Pero ¿por qué estar hablando de esto ahorita? Porque todos estos 3 elementos son importantes en una relación que se establece en la juventud, y es el enamoramiento. El enamoramiento, hermanos, según los entendidos, tiene 3 etapas. La primera etapa es la parte meramente emotiva. Posiblemente va a sonar fuerte, pero cómo lo presentan, pero dice que es la parte lujuriosa de la relación. Luego viene la etapa del romanticismo y la última etapa, que es la del apego. En cada una de esas etapas hay componentes que lo van sosteniendo, pero lo importante en todo esto es que sigue siendo la adrenalina lo que permite que una persona ponga los ojos en otro y en otra persona del sexo opuesto y quiera iniciar una relación. Es tan importante que es la que determina cómo los jóvenes o cómo las jóvenes adoptan postura, cómo caminan, cómo se sientan, cómo se tocan su cabello, cuando están ante una persona del sexo opuesto que les atrae. Vea qué interesante. Pero toda esta actividad interna, todo esto que sucede en nuestro organismo, está sometido a un proceso de racionalidad. Pero más allá de eso hay algo importante, hermano, que dije al inicio. Todo esto tiene que ver o está contemplado dentro del contexto social, económico, político, cultural, y ahora sí le vamos a agregar lo espiritual. Entonces tenemos juventud y tenemos adrenalina. Esa hormona del placer, esa hormona que puede llevar a ser adicto.
a cualquier persona, a cualquier joven, a practicar un deporte, a entrar en ese consumo de componentes ilícitos como son las drogas o el alcohol. Pero también es esa misma adrenalina la que le puede mantener despierto para que usted y para que yo pueda estar activo y estar consciente de que siempre estamos sujetos a algo que se llama observación. Que siempre estamos sujetos a reglas. Nuestro país como tal tiene leyes que hay que cumplirlas. Y bueno, aquí el pastor Simeón es experto en eso. Dice que nadie puede asumir ignorancia ante la ley, ¿verdad, pastor? Entonces, o sea, vea cómo, aun cuando nosotros ni siquiera tenemos idea de cómo glandulitas hacen disparos de esta adrenalina, que nos va a activar, que nos va a llevar a practicar deportes extremos o nos va a llevar también a poner los ojos en una persona. Sigue sucediendo y yo ni siquiera me doy cuenta. No es cierto que de repente nosotros terminamos siendo amigos de personas y ni cuenta nos damos cómo empezamos esa relación. Hubo algo que se llama afecto, pero todas esas cosas son procesadas en el cerebro y en todas ellas, directamente o por mecanismos o por conexiones, la adrenalina está involucrada. Si se sabe canalizar toda esa energía, ni lo dude que los resultados van a ser favorables. Pero entonces, ¿qué sucede cuando no se sabe canalizar? Los resultados son desastrosos. Ahora, para no seguirle cansando, veámoslo en el ámbito espiritual, busquémosle una aplicación en la palabra de Dios. Ahí sí, acompáñenme por favor hasta el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Y vamos a leer los versículos del 12 al 15. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí quede sentadito, hermano. Dice en el versículo 12 del segundo libro de Samuel, capítulo 13: ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serás estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Señor, regálenos la enseñanza de este día, Señor. Que yo no estorbe el propósito que usted tiene para cada uno de nosotros. Importante, Padre, es conocer qué sucede en el interior de nuestro organismo y cómo eso se expresa externamente. Pero más importante es saber, Padre, que usted ha establecido todo para que se desarrolle de tal manera que podamos nosotros conducirnos como a usted le agrada. Se lo pido, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, hermanos, que la historia está hablando de un hijo de David. Un joven que se enamora de su media hermana. Le fascinó tanto que en él se activó, si nosotros lo analizamos médicamente, en él se activó este componente del que estamos hablando, se activó la adrenalina. Y esto le provocó cambios externos. ¿Por qué razón? Porque a medida que él fue poniendo los ojos en su media hermana, él fue perdiendo el sueño. Él fue quedándose en un estado de alerta. Pero sucede que por esa misma razón, él necesitaba consumir más alimento, pero no lo hacía, porque entró en una etapa que describe la literatura de apasionamiento. Y esto fue lo que llevó a desmejorarle su apariencia física. ¿No es cierto, hermanos, que de repente para los que somos adultos y ya tenemos hijos,
vemos a nuestros hijos que comienzan a decaer. Y lo primero que pensamos no es que tienen fiebre, lo primero que pensamos es a quién le está poniendo los ojos mi hijo, que ya no quiere ni comer. Lo mismo le sucedió a Amnón. Pero aquí nos permite ver también que Amnón, siendo un joven, lamentablemente desconoció el contexto cultural en el que él estaba, porque Dios le había establecido a su pueblo preceptos, le había establecido estatutos bajo los cuales él se tenía que conducir, y uno de ellos es que a los hermanos les prohibía conocer la desnudez de su hermana. Por lo tanto, él no debió poner los ojos en su hermana, pero se dejó llevar por la emoción y entró en ese proceso de enamoramiento de ella. Pero fue un enamoramiento enfermizo desde ese inicio. Uno, porque pone los ojos en la persona que no debió hacerlo, y dos, porque ese enamoramiento, esa pérdida de sueño, esa pérdida de apetito, ese estrés tanto físico como psicológico al que entró, porque fue descarga tras descarga de adrenalina, no le permitió saber conducirse. Y cuando de repente Jonadab, el amigo de él, le pregunta qué pasa, él le da a conocer la razón de su decaimiento físico y le dice: yo te voy a ayudar, y comienza a darle ideas. Entonces, hermanos, ¿será que la juventud es mala? La juventud no es mala. ¿Será que la adrenalina es mala? Tampoco es mala. Veámoslo esto como si fuera una ecuación matemática, y vea qué pasa cuando se combina la juventud, la adrenalina y un mal consejo en la vivencia personal. Siempre en este segundo libro de Samuel, vea lo que le dice el versículo 4. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. El decaimiento físico, en la literatura que consulté, dice que Amnón cayó en un estado de miserabilidad física, psicológica y en una apariencia física desastrosa. Su mente y su cuerpo se apartaron totalmente de los estatutos y los preceptos de Dios, y abrió los oídos a lo que le dijo Jonadab. Es importante que nosotros, como padres, estemos al cuidado de nuestros hijos, pero solo es posible cuidar a nuestros hijos si nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios. De ahí que nosotros somos los responsables no solo de la salud física de nuestros hijos, sino también de la salud espiritual. Nuestros hijos van a buscar consejo donde no lo deben, donde no deben buscarlo, y por eso toman malas decisiones, como la mala decisión que tomó Amnón. Ahora, cuando el joven se aparta del buen consejo, está abriendo sus oídos y se está apartando totalmente del propósito que Dios tiene para él en su vida. Amnón, en la traducción lenguaje actual, dice que él no le quitaba la mirada a su hermana. Y ese era un problema serio, porque estableció una fijación. Y su cuerpo, siguieron sus glándulas disparando más adrenalina y activando otros componentes que solamente fueron generando un estado de decaimiento como persona, pero que fueron llenando su mente de ideas que lo llevaron a actuar mal. Juventud, adrenalina y falta de principios. Siempre en este capítulo, pero vea el versículo 12, por favor. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza.
Ella lo que le estaba diciendo, Dios no ha establecido eso para nosotros. Jóvenes, nosotros en 2021, porque fácilmente sería pensar, bueno, los jóvenes pueden decir, pero ahora ya no hay ley, pero hay deberes como cristianos, y los deberes cristianos nos envuelven a los padres y a los hijos. No podemos permitir que se llegue a esta conducta de Amnón. Cuando los jóvenes se apartan de la palabra de Dios, perdieron el freno, hermano. Ustedes pueden disfrutar todo. Si Dios nos niega en lo absoluto, que se disfrute lo que Él nos ha dado, pero todo a su tiempo. Y en relaciones totalmente aprobadas por Él, bajo las normas que Dios ha establecido. Cuando Tamar le habla a Amnón, ella está tratando de que él despierte su corteza cerebral, que no siga dejándose llevar por las emociones, que él razone, que haga a un lado la carnalidad. En ese momento, lo que Amnón está viviendo es un amor puramente erótico, lo que también se conoce como maniático, en donde solamente está buscando la satisfacción de la carne, pero no está viendo ni siquiera, ni tomando en cuenta siquiera la dignidad de su hermana, ni las prohibiciones que tiene por la consanguinidad de la que comparten. Cierra sus oídos por completo. ¿Sabe por qué? Porque lo que sucede, hermanos, es que él ha comenzado, tristemente, a tener en su mente concupiscencia. La concupiscencia, hermanos, es aquel deseo desordenado por las experiencias de la carne, por decirlo de esa manera. Él está pensando en mera sexualidad. No está viendo en Tamar ni la mujer que es prohibida para él, ni mucho menos la mujer contra quien la mujer a la que si él agrede, le va a marcar su vida. Lo mismo sucede con el mundo ahorita. Al mundo no le importa lo que pase con el joven. Los jóvenes se pierden en droga, se pierden en prostitución, se pierden en pornografía, los jóvenes se pierden en masturbación y al mundo no le interesa. ¿Sabe por qué? Porque el razonamiento del mundo obedece a quien es su Señor, y el Señor del mundo es Satanás. Es el príncipe de este siglo. Pero por sobre todo eso, hermano, hay principios establecidos por Dios, que son los que nosotros debemos de vivir. Y ahí lo bueno, lo precioso del cristiano. Porque si bien es cierto, seguimos en este mundo, nuestros jóvenes siguen en este mundo, están desarrollándose en este mundo. Pero si ustedes verdaderamente han conocido a Cristo, son templo y morada del Espíritu Santo, y es Él quien les va a dar aliento, es Él quien les va a ayudar a conducirse sabiamente, cosa que no sucedió con Amnón. Amnón decayó, no encontró ningún placer en su pensamiento, tenía que llevarlo a la acción. Y no le puso atención que Tamar le dijo, no es correcto, no lo hagas. Porque él seguía empecinado, él seguía viviendo sus propias emociones, porque no estaba bajo la dirección que Dios había establecido para que él se condujera, su palabra. Se da la violación. Repito, dice que cuando él se lo hizo saber a su padre David, y David consintió que ella llegase a cuidarlo, porque él aparentaba estar enfermo, y físicamente estaba enfermo, mentalmente estaba enfermo. Pero no era ni porque la juventud le había predispuesto a eso, no era por los disparos de adrenalina que él tenía. No,
Era por lo que había en su mente, por su concupiscencia, por sus deseos desordenados, por sus pensamientos indebidos, por esa disposición de vivir ese amor erótico que solo encuentra gozo en la carne. No midió consecuencias. La misma adrenalina, hermanos, fue la que le dio mayor fuerza muscular y la sometió. La violó. Pero fíjese qué tremendo, porque si bien es cierto, esas descargas hormonales, esas descargas de conductores neuronales son las que le dieron el soporte para poder desarrollar todo ese acto, no fueron las determinantes, porque él ya tenía algo en su mente. Qué triste es cuando nosotros nos inactivamos. La juventud, repito, es ese proceso en el que el joven se va desarrollando, pero va adquiriendo conocimiento, va aprendiendo a comportarse, y la palabra de Dios es la que le da ese soporte para saber conducirse en el ámbito espiritual sin caer en violación de las normas sociales, ni mucho menos en desobediencia a Dios. Tristemente Amnón no lo hizo, y vea lo que pasó cuando él hizo a un lado el razonamiento. Vea lo que dice el capítulo 3 en su versículo 16. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso ir. Después de que Amnón la viola, dice la palabra que el desprecio fue mayor que el amor que tenía hacia ella. ¿Sabe por qué? Porque lo que sucede es que todo lo vivió en la carne. Jóvenes, el efecto de las drogas pasa, el efecto del alcohol pasa. Aquello que nos lleva a atentar, a agredir físicamente a una persona del sexo opuesto. Y usted dirá: ¿por qué si está hablando de una violación del hombre a la mujer? Pero también hay casos en los cuales se da violencia desde el sexo femenino al masculino. Eso va a pasar. Máximo son 100 segundos que la adrenalina lo va a disparar y va a activar su cerebro para que comience otra cascada de elementos que le van a dar el soporte físico, le van a dar la fuerza física para que usted pueda llevar a cabo un acto desagradable como este. Pero terminado ese momento, satisfecho el placer de la carne, va a llegar una activación de la corteza cerebral. Va a tomar conciencia como lo hizo, como debió hacerlo Amnón. Pero Amnón no tenía principios, tenía juventud y tenía vitalidad. Tenía descargas de adrenalina y de tantas otras hormonas más. Pero ¿sabe qué le faltaba? Le faltaba tener en su corazón la presencia de la palabra de Dios. Y cuando ella le dirige estas palabras del versículo 16, a él no le importó. ¿Por qué? Porque no fue capaz o no podía darse cuenta de que al haberle agredido sexualmente, al haberla violado socialmente, él ya no era aceptado dentro del pueblo de Dios. Y tristemente a ella ese atentado contra su dignidad también la alejó de poder establecer una relación de matrimonio con otro hombre. Y por eso ella se alejó llorando y se vistió o rasgó sus ropas. O sea, ella tenía que dar a conocer socialmente lo que le había sucedido. No es posible que nosotros actuemos
y reconozcamos que hemos actuado mal si en nuestra mente y en nuestro corazón no existe la dirección divina. Entonces, cabe señalar, jóvenes, la juventud no es mala. El disfrutar de los efectos de componentes tan preciosos como la adrenalina no es malo. Si usted puede disfrutar una emoción, pero esté consciente de que debe de saber diferenciar, debe de aplicar su conocimiento para que pueda entender qué es lo que realmente como cristiano, como hijo de Dios y como miembro de una familia y parte de una sociedad, es lo que usted va a disfrutar. Tristemente a veces se oyen expresiones como que los jóvenes son dueños de su cuerpo, pueden hacer con él lo que ellos quieran. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos que tenemos un Dios creador, que nos ha dotado de diferentes miembros y que cada uno de esos miembros, cada uno de esos órganos tiene una función. Pero allá en el cerebro, donde se procesa, donde se desarrolla el razonamiento, es ahí también donde nosotros debemos poner atención. ¿Para qué? Para que no hagamos a un lado la instrucción que Dios nos da. Si no, cantidad de consecuencias, hermano. Desenlace de la historia de Amnón y Tamar. El hermano de Tamar toma la decisión 2 años después. Esperó tanto tiempo, 2 años en los cuales no le dirigió la palabra a su medio hermano, pero a los 2 años toma la decisión de matarlo. Véalo como una consecuencia. Nosotros podemos estar haciendo cosas, dejándonos llevar por los impulsos hormonales. Y aquí se me incluyo porque ahí vamos hasta los adultos. Los adultos vivimos impulsos hormonales, lo que pasa es que no con la misma plenitud del joven. Joven, cuando usted comience a verse al espejo y vea que físicamente está teniendo algún decaimiento, póngale atención. Algo le está pasando, algo hay en su mente, algo hay en su cuerpo, pero ¿sabe qué? Busque a la persona idónea, pídale dirección a Dios para que le permita hallar buen consejo. Y cuando encuentre buen consejo, no se aparte de él. Y el buen consejo lo va a comenzar a encontrar cuando usted vaya a la palabra de Dios. Sus amigos, le voy a decir algo de una frase bien frecuente de la calle: lo que no cabe en su corazón no va a caber en el corazón de otro. Si no cabe en su pecho, no cabe en el pecho de otro. La juventud es para que la disfrutemos, es para disfrutarla, pero bajo un orden establecido y a su tiempo. La presencia de los caracteres sexuales secundarios, repito, como el aparecimiento de vello, como los cambios de voz, como el aparecimiento de glándulas mamarias, el inicio de los ciclos menstruales, eso es nada más un mensaje en el ámbito espiritual que Dios le está mandando para que usted piense, para que usted esté consciente de que Él está actuando en su vida, que le está preparando para algo grande. Pero cuando el joven se aparta, tendrá que venir las consecuencias. Amnón terminó perdiendo su vida, pero antes de perder su vida, tuvo que experimentar tristemente los efectos negativos de haberse dejado de llevar por la carnalidad, de haberse dejado de llevar por los efectos de las hormonas. Pero jóvenes, porque quiera si o no, en mayor o menor grado, siempre hay cosas que afectan la vida y en las cuales uno puede pensar, bueno, pero ¿y si he cometido un error? ¿Será que si en algún momento me dejé llevar por las emociones,
no tuve dominio propio, ¿será que todo está perdido? Déjeme decirle que no está perdido. Dios es misericordioso. Vaya por favor al libro de Salmos. Capítulo 119 y versículo 9. Cuando consideremos que todo está perdido, o cuando consideramos que todo está perdido, independientemente de la edad que nosotros estemos viviendo, de la etapa en la que estemos pasando, dice el Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Quiere reencontrarse con Dios? ¿Quiere usted comenzar a disfrutar verdaderamente lo que Dios nos ha dado en este cuerpo? Comience a obedecerle y guarde en su corazón, lo siguiente: todo, absolutamente todo, es en el tiempo de Dios. Las emociones solamente son una exaltación del estado de ánimo, y las exaltaciones del estado de ánimo son transitorias y pueden ser agradables o pueden ser desagradables. Inclínese u oriéntese por aquellas que son agradables, pero por aquellas que le van a traer consecuencias, que le van a marcar toda la vida, apártese. Y si usted se quiere apartar, solo tiene que buscar el refugio en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos da sabiduría. Los amigos, como el amigo de Amnón, Jonadab, no, hermano. Aleje a los Jonadab de su vida. Busque el sano consejo. Busque a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, Señor, por este tiempo con nuestros jóvenes. Padre, usted conoce las debilidades de cada uno de nosotros en las diferentes etapas de nuestra vida. Conoce el corazón de nuestros jóvenes. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy puedo ver con claridad. Mi
fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.